El desierto, la naturaleza salvaje y el vagar son temas que surgen una y otra vez en las Escrituras. Durante 40 años, los israelitas vagaron por el desierto en busca de refugio, la tierra prometida. Y es desde este mismo lugar de aislamiento que una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Enderecen en el desierto una calzada para nuestro Dios. Estos son los lugares por los que pasamos, donde los corazones cambian y donde nuestra mirada se vuelve a centrar en Dios. Pero rara vez son el destino. Más bien, sirven como recordatorio de los desafíos y exigencias de la vida espiritual. Pequeño, recuerdo una vez que me quedé atrapado en uno de esos laberintos de fardos de heno de carnaval, oscuro y claustrofóbico. Tenía miedo de que nunca pudiera salir. Nadie quiere estar atrapado. Sin embargo, muy a menudo nos encontramos atrapados en trabajos, situaciones y relaciones que preferiríamos evitar. La forma más atroz de estos es ser esclavizado, donde te obligan a trabajar en contra de tu voluntad para beneficiar a otra persona, tratado como una máquina o un animal. La esclavitud es un abuso de la libertad humana y una restricción injusta de la legítima autonomía de una persona. El peor esclavista de la Biblia fue el faraón. Esclavizó a todo el pueblo hebreo, atrapándolo en un sistema de trabajos forzados sin esperanza de escapar. Hicieron ladrillos de barro para el faraón, ladrillos que requerían paja. Y cuando le suplicaron que les diera una oportunidad para tomar un descanso o ir a adorar al Señor, les acumuló aún más trabajo, quitándoles la ración de paja y obligándolos a buscarla por sí mismos, sin reducir su cuota diaria de ladrillos. Cuando los hebreos se quejaron, el faraón se burló de ellos diciendo: están ociosos, por eso dicen vayamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Vayan ahora y trabajen. El libro del Éxodo presenta esta contienda entre el faraón y el Señor de manera tan perfecta. La palabra para trabajo y la palabra para adoración en realidad es la misma: abad. Los hebreos pueden ser esclavizados en su abad para el faraón, o pueden ser liberados para abad al Señor. Sí, en cualquier caso hay trabajo o adoración, pero en un caso es una trampa. Y en el otro, un camino a la verdadera libertad. Este es el propósito del descanso sabático: tomar un descanso del trabajo del mundo para poder hacer el verdadero trabajo, la adoración a Dios. El faraón pensó que era libre y que el deseo de los hebreos de ir a adorar a Dios era solo una excusa para eludir su trabajo. Pero resulta que él era el verdaderamente esclavizado a deseos egoístas de poder, riqueza y logros mundanos. Bueno, Dios estaba invitando a los esclavos hebreos a la verdadera libertad al llamarlos a rechazar el dominio del trabajo y elegir en su lugar la adoración. Dios podría haber creado robots preprogramados sin libertad, en lugar de hacer seres humanos que tengan la libertad de obedecer o desobedecer, de amar u odiar. Dios no solo es dador de libertad, Él es el arquitecto del universo. Eso significa que podemos elegir vivir nuestras vidas de acuerdo con sus diseños o podemos rechazar sus planes. A medida que Dios revela su plan, Él constantemente anima a su pueblo a vivir de acuerdo con el diseño, a aceptar el plan y a obedecer. Moisés se lo explica al pueblo de esta manera: mira, yo pongo hoy ante ustedes bendición y maldición. Bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les prescribo hoy. Maldición si desoyen los mandamientos del Señor su Dios, si se apartan del camino que yo les prescribo hoy para seguir a otros dioses que no conocen. La libertad no es meramente arbitraria, de elegir entre chocolate y vainilla. La libertad es para algo más grande. La libertad para el bien, no solo la libertad de reglas o restricciones. Dios diseñó la libertad humana para que pudiéramos elegirlo, decidir amar, decidir el bien. Cuando desobedecemos,
Rechazamos sus designios y seguimos nuestro camino. Hacemos mal uso de la libertad. Estamos cediendo a esa tentación de Adán y Eva de ser como Dios a nuestra manera. Aferrarse a la divinidad en lugar de someterse a Dios y obedecerlo. Como dice Moisés, cuando obedecemos, experimentamos la vida y la bendición de Dios. Cuando desobedecemos, experimentamos la maldición y la muerte. Él dice, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge la vida que tú y tu descendencia puedan vivir. Amar al Señor tu Dios, obedecer su voz y aferrarse a Él. Si piensas en la ley de Dios como un manual de propietario, rechazar sus instrucciones sería como usar un producto de una manera que nunca fue prevista, yendo en contra de su diseño. Sufrimos las consecuencias de nuestras propias acciones. Dios no quería que muriéramos, sino que viviéramos. Cuando usamos nuestra libertad para vivir según sus designios, comenzamos a experimentar, por su gracia, la vida abundante que Él promete. En última instancia, tenemos que tomar una decisión. Ese es el poder de la libertad. Josué anima al pueblo al final de su vida diciéndoles, elijan hoy a quién servir. Ahí está esa palabra abad otra vez. O serviremos al Señor o serviremos al falso Dios de nosotros mismos. La libertad me permite ir más allá de mí mismo, salir de mí mismo en el amor, elegir al Señor y su buen plan. En Él encontraré la mayor satisfacción, la mayor felicidad concebible, ser uno con Él en el amor. La devoción a Nuestro Señor de Esquipulas se inició en Guatemala en el siglo XVII y, como ocurre con la fe católica, migra con las personas que evangelizan y llevan a Cristo consigo a cada lugar. Y así, en algún momento del siglo XIX, un sacerdote encontró un crucifijo enterrado en un pequeño pueblo al norte de Santa Fe, a unas 24 millas. Y al sacar el crucifijo de la tierra, lo reconoció como una réplica del Señor de Esquipulas. No solo parecía estar milagrosamente enterrado, sino que la tierra alrededor, donde había sido enterrado el crucifijo, parecía tener dotes milagrosas y muy rápidamente comenzaron las curaciones, y el santuario se construyó alrededor del lugar donde estaba enterrado el crucifijo. Debido a sus orígenes humildes y milagrosos, Chimayo se convirtió en una especie de Lourdes de suroeste americano. Cuando visites el lugar, verás muletas de personas que han sido sanadas, y que ya no las necesitan, al igual que en Lourdes, o fotografías de personas que quieren agradecer al Señor por su curación milagrosa e incluso fotografías de aquellos que buscan milagros. Y a este lugar vienen personas de todo Estados Unidos para orar, y se llevan a casa un poco de Tierra Santa y encomiendan sus oraciones al Cristo Negro de Esquipulas. Creo que aquí también hay un hermoso paralelo entre lo que sucede en Chimayo y lo que sucede en la vida espiritual. Entonces, ves que en el Antiguo Testamento estábamos vagando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y aquí, el sacerdote encuentra la cruz enterrada en las arenas del desierto. Y aquí se construye este santuario que será un lugar de descanso, un oasis en el medio del desierto, para que podamos llegar a la tierra prometida, para que podamos llegar al cielo. La Iglesia también nos transmite las enseñanzas de Jesucristo, y Cristo mismo es el medio, es el mensaje. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos llegar al Padre, a la perfecta comunión del cielo, en realidad necesitamos que la Iglesia nos instruya en los caminos de Jesucristo para transmitir la plenitud de la vida, para que podamos alcanzar nuestra felicidad eterna. Y eso es lo que es la Iglesia. Ella es un oasis en el desierto. Ella da nueva vida. Ella da origen al arte, da origen a la literatura. Ya sabes, piensa en la hermosa música que se ofrece en la Iglesia, desde el canto sencillo hasta el requiem. Piensa en la arquitectura desde el sencillo adobe de Chimayo hasta las catedrales góticas de Francia. Ella encarna en cada cultura y hace presente a Cristo en cada cultura. La Iglesia lleva a cabo la misión de Cristo a través del tiempo. Y creo que también es por eso, no es solo visitado por la tierra milagrosa, también se visita para el santo sacrificio de la misa,
que la Iglesia hace presente a Cristo a través de los sacramentos. Ella es su cuerpo que transmite esos poderes curativos que se encuentran en los sacramentos. Eso sucede en cada misa, en cada santuario, incluido Chimayo. Vagar por el desierto no siempre resulta muy libre. Ha habido muchos momentos en mi vida en los que me sentí como si estuviera en un desierto, pero al igual que los israelitas, intento recordar mi vida y recordar todas las veces que Dios apareció y me sacó por ese desierto. Cuando estamos en el desierto, queremos venir a un lugar como Chimayo. Queremos venir a la iglesia porque aquí hay refugio, hay paz, hay descanso, y ahí está la verdad que nos guiará a nuestro destino. Hay un malentendido común sobre la libertad en el mundo de hoy, que la asocia con hacer lo que me gusta en lugar de hacer lo que debo. Pero siempre se ha entendido que la verdadera libertad opera dentro de los límites del orden, en el nivel más fundamental, dentro de los límites de la ley natural. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino señala que el primer principio de la ley natural es que se debe hacer el bien y el mal debe ser evitado. La ley natural, dice, da nuestra razón práctica, que es la parte de nuestra razón que guía nuestras acciones morales. Le da un conjunto de primeros principios del que pueden derivar los demás principios. La conciencia, podríamos decir, es una especie de juez interno. Es ese lugar interior donde evaluamos una elección en contra de nuestros principios. Lumen Gentium habla de la conciencia como la voz interior de Dios. Es el santuario interior donde escuchamos la guía de Dios. Por tanto, la formación de la conciencia es de vital importancia. Si bien la ley natural nos ofrece los principios fundamentales por los cuales debemos actuar, somos responsables de cultivar la vida moral de acuerdo con las leyes de Dios, los preceptos de la Iglesia y la práctica de la virtud. No podemos escuchar la voz de Dios si la ahogamos con ruido y distracciones, o si hemos nublado nuestro juicio a través del pecado habitual. Volvamos a ese primer principio de la ley natural. Se debe hacer el bien y evitar el mal. Necesitamos dar un paso más atrás para comprender plenamente por qué esta directiva es tan poderosa. Para Santo Tomás de Aquino, como para los grandes filósofos clásicos como Aristóteles, el fin del ser humano, es decir, aquello para lo que está hecho, es la felicidad. Y alcanzamos la felicidad viviendo al máximo el potencial de nuestra naturaleza. Por eso ahora a veces reemplazamos la felicidad por la prosperidad. La felicidad no es solo un sentimiento, sino que indica vivir la vida humana en su plenitud, perfecta realización, abundante prosperidad. No está de acuerdo con la naturaleza actuar de forma contraria a nuestro bien. Por ejemplo, nosotros no vemos plantas que se priven de la luz solar, ni animales que se nieguen a comer en circunstancias normales. Todo lo que existe se esfuerza por alcanzar lo mejor para sí mismo, lo que le permite sobrevivir y prosperar. Desde un punto de vista puramente natural, el bien es el primer principio de la razón práctica, porque como dice Santo Tomás, todo agente actúa por un fin bajo el aspecto del bien. En otras palabras, hagamos lo que hagamos, intentamos alcanzar lo que es bueno. Pero, ¿cuál es el bien supremo para la persona humana? El Papa San Juan Pablo II escribió un importante documento sobre el tema de la libertad y la verdad llamado Veritatis Splendor, y en él nos recuerda que buscar el bien significa en última instancia volverse hacia Dios. Dios nos ha hecho para sí mismo, por lo que nuestra mejor y más elevada felicidad reside en nuestra relación en unión con Dios. En su primera epístola, San Pedro declara nuestra identidad como elegidos de Dios. Pero ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, para que anuncien sus virtudes. ¿Quién los llamó de las tinieblas a su luz admirable? A lo largo de las Escrituras se nos recuerda que ser uno de los elegidos de Dios significa que debemos actuar como uno de los elegidos de Dios. Estamos llamados a ser testigos de la luz de la verdad de Dios. Dios nos ha creado racionales y libres. Estamos diseñados para amar y buscar lo bueno, lo verdadero y lo bello. Pero somos libres de elegir lo contrario, porque el amor no es amor si es obligado.
Jesús conecta muy claramente el ordenar nuestras vidas según los mandamientos de Dios con el amor. Él dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero obedecemos no porque Dios nos obligue, sino porque elegimos hacerlo, porque amamos a Dios y queremos agradarle. San Agustín dice lo mismo, que el amor es lo primero y que del amor se sigue la obediencia a los mandamientos, porque de lo contrario, ¿cuál sería el punto? En Veritatis Splendor, San Juan Pablo II afirma que seguir los mandamientos es el primer paso necesario en el camino hacia la libertad. Son a la vez la condición más básica para el amor al prójimo y también la prueba de ese amor. La libertad perfecta consiste, en última instancia, en la perfecta alineación de la voluntad humana con la divina, para que realmente deseemos lo que Dios desea. Estamos en el camino hacia ese tipo de libertad en esta vida. Y cada vez que nosotros, en nuestra autonomía como seres libres y racionales, elegimos a Dios por encima de nuestros deseos, damos un paso más en ese camino. Él nos ha confiado la responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos, pero nos ha dado mucho para guiarnos y ayudarnos en el ejercicio adecuado de esa autonomía. Cuando aceptamos la gracia de Dios a través de los sacramentos o encontrarnos con Él y escuchar su voz en la Sagrada Escritura para elegir la virtud sobre el vicio y así formar gradualmente los hábitos de mente y alma que mantengan nuestros pasos en el camino hacia la felicidad eterna, seguimos el llamado que Dios ha grabado en nuestro corazón. La peregrinación implica un poco de deambular. Esto no es nada nuevo en la historia de la salvación. En esto podemos consolarnos con las palabras de J.R.R. Tolkien, quien nos recuerda que no todos los que deambulan están perdidos. Como cristianos sabemos hacia dónde vamos. Nuestro destino final a través de la gracia de Dios es el cielo, y es Dios quien nos ha dado la iglesia, la que nos proporciona el alimento para el camino y el mapa. Para la libertad Cristo los ha hecho libres, dice Pablo en Gálatas capítulo 5. Esta frase puede parecer un poco redundante, pero en realidad es profunda, tanto en el contexto pastoral de Pablo, donde intenta unir a judíos y gentiles en una sola iglesia, como también para nosotros hoy. ¿Qué es lo que significa ser liberado para poder ser libre? Pensemos en el libro del Éxodo. En la historia del Éxodo, Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En la escena donde las olas rompen sobre los carros egipcios, Dios obtiene la victoria para su pueblo. Los egipcios están muertos. Los israelitas son total y completamente libres. Pero lo que Pablo dice a los Gálatas bien podría haberlo dicho a los que caminaban por el mar. No se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, porque aunque los israelitas están libres de limitaciones externas, lo que también significa es que están libres de un amo que controla su tiempo, no tienen una comida segura al final del día. Están en la naturaleza, están en una aventura y tienen que crearse una vida por sí mismos. Entonces, aunque están libres de esclavitud, algunos de ellos todavía son esclavos en espíritu. Los israelitas comienzan a quejarse, comienzan a soñar las comodidades de Egipto, sin importar lo que les haya costado. Esta misma historia se desarrolla en la vida de todos los bautizados. Nosotros que pasamos por esas aguas y nuestros pecados han sido destruidos. Somos completamente libres, pero vivimos según la libertad que nos ha concedido Cristo. En Cristo somos una nueva creación, pero eso puede resultar algo intimidante. ¿Queremos esta nueva vida? ¿Lo aceptamos? ¿O como algunos miembros del rebaño de Pablo volveremos a caer en viejas divisiones y viejos hábitos? Pablo nos insta a persistir. Dice que fuimos hechos para la libertad y que no debemos usar esa libertad como ocasión para pecar, sino para servirnos con amor unos a otros. Cuando vamos a orar, pidamos al Señor que revele las áreas de debilidad en nuestras propias vidas. Pidámosle que nos muestre dónde no estamos viviendo según la libertad que Él desea para nosotros. Y confiemos en la victoria que Dios tiene para nosotros en nuestro bautismo. Consideremos lo que hemos aprendido en esta lección. Sin dirección, el viaje de la vida puede parecer como vagar por el desierto. Pero Dios nos da la iglesia para que sea un lugar de descanso, un oasis. Es donde encontramos su amor.
En el libro del Éxodo vemos al pueblo liberado de Dios vagando por el desierto durante 40 años. Ellos, como nosotros, estaban esclavizados al pecado. A través de la iglesia, Dios nos libera para una vida de gracia y virtud, dándonos los sacramentos como alimento espiritual para el camino. La verdadera libertad opera dentro de los límites del orden. Dios nos da nuestra conciencia para elegir el bien de la ley natural y su divina revelación para elegir participar de su vida divina. Profundizamos nuestro amor por Cristo a través de una vida de gracia espiritual, litúrgica y sacramental. Nuestra ayuda para conducirnos a casa.